Hola y bienvenidos a Factor Sorpresa. Soy Juan Pablo Boschi. La situación política en Estados Unidos está más intensa que nunca y la demanda de Texas ha llegado a un punto crítico. Hagamos un repaso día por día. El martes 8 de diciembre, el estado de Texas pidió a la Corte Suprema permitirle demandar a 4 estados, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia, debido a la disputa por los resultados electorales. La demanda busca que la Corte Suprema dicte que las acciones de estos 4 estados en las elecciones generales fueron inconstitucionales, pidiendo a los jueces que prohíba el conteo de los votos emitidos por los 4 estados en el colegio electoral y que ordene las legislaturas estatales nombrar nuevos electores. Casi los 50 estados han elegido un bando en la demanda de Texas. Ya para el 11 de diciembre hay al menos 19 estados que se unieron a la demanda. Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Nebraska, Arkansas, Oklahoma, Indiana, Kansas, Mississippi, Missouri, Tennessee, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Alabama, Florida, Luisiana, Utah, Arizona y Alaska, incluyendo al mismo Texas. Un total de 20 estados se han unido y están dispuestos a desafiar el resultado de los 4 estados clave en la Corte Suprema. Los estados demócratas que se oponen a la demanda de Texas también comenzaron a actuar. Para el 10 de diciembre, un total de 23 estados y territorios encabezados por Washington, D.C., presentaron un amicus curiae oponiéndose a los argumentos de Texas, alegando que no ha habido precedentes de subversión durante cientos de años, siendo inconstitucional intervenir para reemplazar el sistema de gobierno propio de cada estado para construir un poder soberano supremo. Esto quiere decir que ellos no quieren ningún tipo de interferencia con la decisión de cada estado sobre las elecciones. De acuerdo a distintos analistas, los demócratas no quieren sentar ningún precedente y por esto quieren mantener a la Corte Suprema fuera del camino, incluso si se encuentran problemas en las elecciones. Y luego encontramos a Ohio, que hizo algo diferente a los otros estados. Y en este momento, no solo los estados están eligiendo un bando, sino que el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos también están revelando su verdadera naturaleza. El miércoles 9 de diciembre, el presidente Trump prometió unirse personalmente a la demanda de Texas como actual presidente y candidato presidencial de Estados Unidos. La razón es que los acusados, siendo los 4 estados clave, no cumplieron ni hicieron cumplir las leyes electorales como tal, afectando los derechos del presidente Trump como candidato. En el Congreso, el jueves 10 de diciembre, 106 republicanos de la Cámara firmaron un amicus curiae expresando su apoyo a la demanda de Texas ante la Corte Suprema. Para el viernes 11 de diciembre, 20 republicanos de la Cámara, incluido el líder de la minoría, Kevin McCarthy, se unieron al grupo, lo que elevó a un total de 126. Y con más de 200 republicanos en la Cámara, es probable que ese número continúe creciendo. Y bueno, después de recibir la demanda de Texas el martes 8 de diciembre, la Corte Suprema pidió a los 4 estados acusados que respondieran el jueves 10 de diciembre antes de las 3 de la tarde. Los escritos de los 4 estados ya se han archivado. Pensilvania dijo que la denuncia de Texas es una ofensa a los principios de la democracia constitucional, afirmando que las acusaciones de Texas son discutibles, sin mérito y peligrosas. Wisconsin dijo que las acusaciones de Texas carecen de fundamento legal o base fáctica. Michigan presentó el mismo punto. Y Georgia respondió diciendo que la demanda de Texas viola los principios de federalismo y separación de poderes y que es incompatible con el mecanismo del Congreso para resolver disputas electorales presidenciales. Después de que los 4 estados presentaron su propia defensa, Texas volvió a presentar una defensa el viernes 11 de diciembre. Esto no es obligatorio en el proceso legal, es voluntario y opcional. Así que después de que los estados acusados presentaron su defensa, el demandante Texas presentó otra defensa el viernes por la mañana. En su respuesta, Texas argumentó que los 4 estados acusados no han tomado en serio las cuestiones planteadas por Texas, eligiendo esconderse detrás de otros tribunales y decisiones en las que Texas no pudo participar y caracterizar erróneamente tanto el alivio que busca Texas como la justificación para ese alivio.
Texas sigue pidiendo a la Corte Suprema que otorgue una orden judicial contra los 4 estados acusados, ya que estos estados no pueden defender sus acciones. Ahora llega el momento crítico. Con la presentación de la respuesta de Texas, las actitudes tanto del demandante como de los acusados quedan claras. Depende de la Corte Suprema decidir si acepta la demanda de Texas. La Corte Suprema puede negarse a escuchar el caso o puede anunciar formalmente la apertura de un juicio. Durante el juicio, podría solicitar la asistencia de las personas relevantes, como el senador Ted Cruz, quien accedió a representar a Texas en el juicio. Luego, al final de estos procedimientos, los 9 magistrados de la Corte Suprema tomarían la decisión final. Además, la decisión de la Corte Suprema de escuchar la apelación de Texas afectaría directamente la votación del colegio electoral el próximo lunes 14 de diciembre. Sin embargo, la Corte Suprema decidió rechazar la demanda de Texas, lo cual fue muy decepcionante. La orden declaró que los jueces denegaron la solicitud de Texas porque Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la forma en que otro estado lleva a cabo sus elecciones. Básicamente, lo que expresa la Corte es que toma la denuncia porque está en su jurisdicción, pero no se pronuncia sobre la misma. El medio izquierdista NBC informó que en la historia de los Estados Unidos nunca ha existido un estado que apelara para invalidar los resultados electorales de otros estados. Anteriormente, los expertos legales conservadores esperaban que la Corte Suprema escuchara el caso de Texas, pero la decisión de la Corte fue decepcionante para muchos. Ahora, todos se estarán preguntando si el presidente Trump tiene otros planes. Y la respuesta es que, por supuesto que sí. En primer lugar, Texas es una demanda de estado a estado, con respecto a los resultados de las elecciones, que la Corte Suprema decidió no escuchar, probablemente porque no hay precedentes de este tipo. Pero hay un caso presentado por los abogados pro-Trump de Arizona que está listo para ir a la Corte Suprema. También hay un caso en Pensilvania, que los abogados del presidente Trump se están preparando para llevar a la Corte. No existe ningún obstáculo como ningún precedente para estos casos. Entonces, es posible que el equipo de Trump y los abogados que los apoyan presenten otro caso en la Corte. Por otro lado, es posible que esto no impida que el colegio electoral vote el próximo lunes 14 de diciembre, pero el equipo del presidente Trump ha emitido durante mucho tiempo una declaración de que la votación del 14 de diciembre no significa el resultado final, ya que tenemos que esperar a que el nuevo Congreso certifique los resultados de las elecciones el 6 de enero. Por lo tanto, es probable que el Congreso republicano continúe su batalla internamente. Por supuesto que el presidente Trump tiene otras opciones. Primero, hablemos sobre un caso importante. El republicano Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, anunció que el comité celebrará una audiencia el próximo miércoles 16 de diciembre, donde se tratarán los controvertidos temas de las elecciones. Tengamos en cuenta que esto es seguridad nacional, lo que significa que el motivo para celebrar la audiencia no es común, pero podría ser algo que no se limite a los Estados Unidos y puede involucrar problemas con fuerzas extranjeras. El presidente Trump publicó 9 tweets seguidos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana el 10 de diciembre, mencionando la palabra golpe de Estado por primera vez. En esta serie de tweets citó a sus partidarios. Este es un momento muy peligroso en nuestra historia. Se está produciendo un golpe de Estado frente a nuestros ojos y el pueblo no puede soportarlo más. Siguen apareciendo análisis que expresan que el presidente Trump podría iniciar la ley marcial, considerando que están involucradas potencias extranjeras, como el Partido Comunista Chino. En ese caso, quienes colaboraron con el enemigo y cometieron traición, como se vio en incidentes recientes, serán enviados a juicio en un tribunal militar. Hay otra cosa que surgió recientemente, y no sé si tiene algo que ver con el presidente Trump hablando con el fiscal general. Este es el escándalo de Hunter Biden. El Wall Street Journal informó el 10 de diciembre que el fiscal general sabía sobre el escándalo de Hunter Biden, pero no tomó ninguna medida.
Su razón fue que el reglamento interno del Departamento de Justicia estipula que no se tomarán medidas excesivas contra las personas relacionadas con las elecciones antes de las elecciones. De lo contrario, puede influir en el resultado de las mismas. Hunter es el hijo de Joe Biden. Si un familiar de Biden es un traidor, Biden se vería afectado. Es más, según el New York Post y otros informes, el propio Biden jugó un papel importante en el escándalo de los tratos con el Partido Comunista Chino. El Departamento de Justicia declaró que no investigaría por temor a afectar a las elecciones, pero de hecho alguien ya sentó un precedente para esto. No era otro que el ex investigador federal Comey, conocido como el policía sucio. Una semana antes del día de las elecciones del 2016, Comey anunció que se había encontrado nueva información sospechosa en la investigación del correo electrónico de Hillary Clinton, haciendo una declaración breve pero de gran impacto. Por supuesto, ahora se ha confirmado que Comey es una fuerza oscura que está en contra de Trump. ¿Por qué hizo ese movimiento en contra de Hillary justo en ese momento? Puede deberse a su egoísmo, falta de habilidad o imprudencia, pero sí sentó un precedente. Entonces, el Departamento de Justicia podría haber investigado públicamente el escándalo antes de las elecciones de este año, sin mencionar que el Wall Street Journal informó que se enteró del escándalo más de medio año antes que el New York Post. Recientemente, cuando el FBI comenzó su investigación sobre los votos fraudulentos, también surgió el escándalo de Hunter Biden. El Departamento de Justicia ya lanzó públicamente una investigación. En la superficie, parece que las elecciones han terminado, pero en realidad puede estar relacionado con la presión directa del presidente Trump sobre el fiscal general. Sin embargo, ¿esta investigación es real o solo un acto? El presentador de Fox News, Tucker Carlson, dice que, en primer lugar, la elección está completa y el escándalo no tendrá un impacto en que Joe Biden sea elegido. En segundo lugar, quieren encontrar algo para desviar la atención de la gente del controvertido tema del fraude electoral. En tercer lugar, y lo que es más importante, Carlson plantea la posibilidad de que haya una fuerza detrás de la investigación del escándalo de la familia Biden. Y esta persona no es un extraño. Podría ser uno de los compañeros de partido de Biden. Muy probablemente la compañera de equipo de Biden, Kamala Harris. Sabiendo que la investigación de Hunter Biden ciertamente involucrará a Joe Biden, como resultado, si Biden se mete en problemas, es muy probable que Kamala Harris se convierta en presidente y eventualmente ella y sus patrocinadores en Silicon Valley estarán en el poder. Fox News informó el 10 de diciembre que, según exoficiales de inteligencia y defensa de los Estados Unidos, hay al menos unos cientos o miles de espías comunistas chinos en los Estados Unidos. La mayoría de ellos provienen de escuelas prestigiosas, hablan inglés fluido y socializan activamente en plataformas como LinkedIn o Facebook. La mayoría de estos espías son mujeres, pero también hay espías varones e incluso homosexuales. Amenazan a su presa después de haber logrado seducirlos mientras estos espías toman fotografías secretas o grabaciones de video de sus crímenes, que luego pueden usarse como palanca para el chantaje. La espía recientemente expuesta, Fan Fan, tenía una relación personal con un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Estados Unidos y al menos otros 2 alcaldes estadounidenses, lo que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Y ella no es la única espía. El número real de personas que se infiltran en Estados Unidos y actúan como espías del PSC podría ser bastante alarmante. John Ratcliffe, director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, dijo a Fox News el domingo 6 de diciembre por la mañana que Estados Unidos debería luchar contra el Partido Comunista Chino antes de que sea demasiado tarde. Ratcliffe dijo que los servicios de inteligencia no mienten y que el PSC es la mayor amenaza para Estados Unidos y que ningún régimen ha planeado tan bien como el PSC para reemplazar a Estados Unidos y dominar el mundo en forma económica, tecnológica y militar. También acusó al ejército del PSC de desarrollar tecnología de modificación genética para alterar el ADN de al menos 2 millones de soldados para hacerlos físicamente más fuertes. Como todos sabemos, esto es antihumano. En respuesta a la advertencia del director de inteligencia de Estados Unidos, vimos un movimiento de parte del Pentágono de Estados Unidos.
Según una combinación de informes de los medios de comunicación estadounidenses y británicos, el secretario interino de Defensa, Christopher Miller, envió una carta a la directora de la CIA, Gina Haspel, en la que decidió reducir significativamente el apoyo militar a las operaciones antiterroristas de la CIA en Oriente Medio, a partir del 5 de enero, y redirigir una cantidad significativa de mano de obra y recursos para luchar contra el Partido Comunista Chino y Rusia. Como comentario final, quiero decirles que no tenemos que desanimarnos. El plan principal se está develando gradualmente. La administración del presidente Trump está encontrando dificultades y resistencias por el momento. Pero con todo esto, debemos mantenernos en una actitud positiva. Este asunto aún no ha terminado, y el proceso de enfrentar al Partido Comunista Chino todavía está en marcha. Hay que tener confianza. ¡Vamos! Amigos, esto es todo para este episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.